Bien. El acta de la sesión número 135 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 136 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Hacemos presente que nuestro secretario titular está con permiso y así está siendo reemplazado por quien nos acompaña. Nuestro secretario da lectura de la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, una moción de los diputados señores Morano, Berger, Espinosa, Don Fidel, Flores, Fuentes, Ojeda, Torres, Ulloa y Walker, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de prohibición de captura de especies salmonídeas provenientes de cultivos de acuicultura. En segundo lugar, un oficio de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura pronunciándose respecto a la regulación existente para el recurso jibia. En tercer lugar, sendas excusas del señor Ministro de Economía, Fomento y Turismo, del señor Ministro del Interior y Seguridad Pública y del señor Subsecretario de Pesca, quienes estaban invitados para esta sesión y no podrán asistir. Y solicitudes de audiencia de don Víctor Vargas, gerente general de Surf Trans Chile S.A. y don Pablo Galilea, quienes desean exponer sobre el tema vacío legal y cambios de criterio en cuanto a la clasificación de una embarcación tipo wellboat. Y por otra parte, una solicitud de audiencia de don Claudio Oces, presidente de la Federación y Sindicato Río Maule de Constitución, quien desea exponer respecto a las dificultades que tienen para acceder a su caleta. Esa es la cuenta, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Respecto a la cuenta. Bien, en puntos varios, yo quisiera proponerle a los miembros de la comisión presente que en puntos varios, dado que nos aparece permanentemente en tabla el tema de la jibia y el tema de la reineta, en ambos casos hemos visto que son situaciones de administración pesquera y por lo tanto no de ley, que lo oficiemos en definitiva al Ejecutivo diciendo que eso es lo que ha estimado la comisión y que por lo tanto lo sacaremos de tabla porque no tiene sentido seguir manteniendo. ¿Habría acuerdo? Hay acuerdo. Bien. ¿Algún otro punto, Vario? Que pasen nuestros invitados. El único objeto que le quedaría a la sesión es escuchar a los dos invitados. Como ustedes se dieron cuenta, acortamos el tiempo de la sesión para darle espacio a ellos y finalizar. Para la otra semana pondremos el proyecto y todo. Ya. Sí. Asiento, por favor. Adelante, asiento. Pero ahora tenéis más, pues cuando te puedes quejar. Está como Bolivia, está enclaustrado. ¿Lebu? ¿Estás solo? No, viene el asesor. Bien, entonces en primer lugar vamos a escuchar a la gente del EBU, don Melchor Celedón, presidente del sindicato, y asesor técnico don Lester Chávez. En el momento que hagan una sola palabra, nombre completo y el cargo para que queden en el acta. Perfecto. Bien. Nos avisan que no llega el segundo grupo invitado, así que adelante, por favor. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Melchor, presidente de la Mesa Comunal de Pesca. Una de las organizaciones, de todas las que venimos hoy día, en conjunto hacen la presentación por el proyecto que a juicio nuestro debiera de avanzar en función de poder modificar la extracción del recurso jibia a través de línea de mano y potera, ¿no? Melchor Celedón, como decía, y la exposición la va a realizar nuestro asesor técnico Lester Chávez. Lester, por favor. Tiene que apretar el botón delante del micrófono. Ahí. Ahí, sí. Adelante. Ya. ¿No hay señal? Ya.
Buenas tardes. Mi nombre es Lester Chávez y me encomendaron la misión de plantear la postura de la pesca artesanal del EBU en torno al proyecto que busca que la potera, línea a mano, sea el único arte que se permite para la extracción de jibia en el país. Bueno, nosotros partimos primero que nada, lo primero que hay que diferenciar, nosotros creemos, es que la jibia es un recurso endémico de Chile. No obstante, como bien es sabido, se distribuye entre México prácticamente y Chile. Esto es importante porque este recurso que se pega mucho a la plataforma continental, que evita que haga una migración oceánica, siempre está, por decir de una forma, apegado al continente americano por el lado del Pacífico. Esto es importante en qué sentido, en el sentido de que la flota que viene de Asia, que atraviesa el Océano Pacífico, obviamente no tendría ninguna posibilidad si no fuese factoría. En eso no hay que redundar mucho. Una flota que viene de China, de Japón, de Corea, a pescar a esta zona, atraviesa todo el Pacífico, obviamente tiene que ser factoría. No obstante, por lo tanto, eso es importante para el momento de comparar cómo debiera operar Chile respecto de Perú. Nosotros tenemos que compararnos respecto a los que tenemos la jibia al frente, es decir, desde México en el continente americano. No nos podemos comparar con barcos factorías que atraviesan todo un océano para venir a pescar jibia acá. Nosotros la jibia tenemos frente a nuestras costas. Por lo tanto, no vamos exclusivamente a Chile. Un elemento que a nosotros nos llamó la atención y queremos, en cierta forma, tensionar esa idea o esa lógica, es que la captura de jibia, la proporción de sexos que hay en la jibia. Porque la jibia, como sabemos, son moluscos dioicos, es decir, están con sexos separados. Hay machos y hembras y tienen dimorfismo sexual. A simple vista se puede reconocer cuál es macho y cuál es hembra. Sin embargo, algo que se planteó, lo planteó aquí ACIPES, tengo entendido, los industriales de la octava región, y que se repitió bastante, fue que la luz de la utilización de tota atraía ejemplares hembras. Y eso obviamente afecta la sustentabilidad de cualquier recurso, en el caso de que uno solamente captura hembras. Sin embargo, cuando uno empieza a ver qué dice la literatura respecto de los países donde hay jibia, estamos hablando del lado del Pacífico Sur, del Pacífico Este, nos damos cuenta que lo que sucede es que este es un recurso, como se ha dicho, que es un recurso que crece bastante poco, que vive hasta 2 años, por lo tanto tiene un crecimiento muy rápido en el tiempo, una tasa de crecimiento, lo que es importante para el elemento de calidad del producto, y que la proporción de macho a hembra, siempre hay más hembras que machos en el agua. Y eso no lo decimos nosotros, por supuesto, hay una cantidad de autores respecto a lo que pasa en Perú, lo que pasa en México, en la Universidad de Concepción, el año 2008, el estudio que hizo respecto a la jibia, encontró que la proporción de jibias que había en esta zona, en Chile, era de 2,5 veces más hembras que machos. En México se llegó hasta 5 veces más hembras que machos, y en Perú, fíjese, hasta 7 veces más hembras que machos. Por lo tanto, cuando se plantea de que la luz o los focos del arte de la potera mecanizada traería solamente hembras, lo que sucede es que en el agua hay muchas más hembras, porque el macho, una vez que se reproduce, muere. Y el macho madura sexualmente antes que la hembra, por lo tanto, mucho menos tiempo el macho se reproduce y muere, y queda la hembra sigue viva. Y eso hace que haya más hembras que machos en el mar. Por lo tanto, la luz no atraería solamente hembras, lo que pasa es que en el agua hay más hembras que machos. Eso es algo que queríamos, y en Chile 2,5 veces es a 1, lo que dijo el escurio de la Universidad de Concepción. Un poco de antecedentes generales, para ingresar ya al ámbito que tiene que ver con el arte. ¿Quién pesca jibia en la pesca artesanal? Si nosotros hacemos una distribución de las esloras entre el año 2010 y el año 2017, por zarpe, cada vez que fueron a pescar lo registramos y hacemos el zarpe de las esloras y le hacemos una distribución, nos damos cuenta que claramente que en pesca jibia en el mundo artesanal son las embarcaciones menores. Son las embarcaciones de menos de 12 metros. La jibia, hay cosas excepcionales, como en el caso que ocurrió en Leu, es el año pasado, debido a que no se pudo ir a pescar reinetas, fueron lanchas más grandes a pescar jibia de manera masiva, lo que aumentó un poco el rango. Pero sin embargo, dentro de estas embarcaciones menores ha ido aumentando el promedio de las esloras, pero son básicamente pescadores de menos de 12 metros los que pescan jibia en Chile. Eso hay que tenerlo, es importante. ¿Cuánto capturan ellos? Por marea, cada vez que van a pescar entre el año 2010 y el año 2017, ahí hay un poco de distribución,
Sin embargo, la captura promedio hablamos de 4,5 toneladas. Eso es lo que capturan como promedio un pescador artesanal en Chile. 4,5 toneladas. Ahí está la distribución, básicamente la curva de densidad del año 2010 al año 2017, y nos damos cuenta que entre hasta las 5 o 6 toneladas prácticamente se realiza todo el desembarque artesanal. El pescador artesanal, que son embarcaciones menores, pescan 5 toneladas, hasta el 75% de los pescadores pescan 5 toneladas. Hablamos de que lo que más se repite 2 toneladas, 3 toneladas, hasta 4 toneladas. Por lo tanto, por marea no es una captura muy elevada. Si eso lo comparamos con la industria, nos damos cuenta claramente que del 2012 al 2017, obviamente el gráfico más alto es la industria pesca hasta 180 toneladas el año 2017, por marea. Cada vez que va a pescar, vuelve en promedio con 100 toneladas de jibia, cada vez que pesca. Por lo tanto, eso es importante. ¿En qué sentido? Es importante cuando se ocupa en la misma zona de captura y en el mismo momento. Y eso ya ha pasado en Lebu. Cuando en el mismo momento están pescando los pescadores artesanales con botes, embarcaciones de 12 metros, y llega la industria, se la arrastre en el mismo lugar de captura, sucede que básicamente la pesca artesanal se queda sin posibilidad de captura ese día de pesca. Y en el caso del Lebu, los días de pesca son una vez cada, o 2 días cada 8 días de viento sur, etc. Tanto una vez a la semana sale a pescar. Pero eso es más o menos 150 toneladas, el 75% de las capturas, 150 toneladas el año pasado, por de los barcos. Pero lo que nos lleva a hablar acá, a venir acá como postura como Lebu, tiene que ver con el arte de pesca, la potera y el arrastre. El otro era antecedentes generales para entender un poco el concepto. Nosotros planteamos que para evaluar el arte lo tenemos que evaluar a partir al menos de 3 ámbitos. Del ámbito de la sustentabilidad del arte, de la utilización del arte de pesca, de lo que se hace a nivel internacional y lo que tiene que ver con la operación o la competencia y la calidad del producto. En esas 3 perspectivas nosotros planteamos que deberíamos evaluar al menos un arte. Se le pueden adicionar otras, por supuesto, se pueden negar algunas, pero a lo menos la evaluación del arte no tiene que ser desde una única perspectiva. En el ámbito de la sustentabilidad, lo que hace respecto al impacto que tiene con el ambiente marino, lo que tiene que ver con la pesca incidental y lo que tiene que ver con la selección y estructura de tallas. Recién ahí nosotros podemos decir, este es mejor que otro. Tenemos que evaluarlo al menos en ese ámbito. Efectivamente, lo que sucede con el arrastre, en el caso de la jibia, es que cuando uno evalúa el arte de arrastre, que tradicionalmente se habla de que hay mucha captura incidental, etc., uno evalúa el arte de pesca en función a una pesquería. Es distinto evaluar el arrastre para la merluza que evaluar el arrastre para la jibia. ¿Por qué? Porque en los primeros 2 ámbitos que tienen que ver con el impacto ambiental marino y la pesca incidental, en el caso de la jibia, como las poblaciones jibia no tienen prácticamente fauna acompañante, no habría mayor pesca incidental, el uso del arte de arrastre. Eso prácticamente así. No obstante, el problema del arte de arrastre lo tiene cuando hablamos de la selectividad de la estructura de tallas. Si bien la jibia, por su naturaleza voraz y depredadora, no tiene fauna acompañante porque se comen entre ellas, sin embargo, cuando utilizamos la red de arrastre, capturamos desde jibias pequeñas hasta jibias grandes. Cualquier pescador artesanal, cualquier persona que extrae jibia sabe que en el agua la estructura de tallas existe. Por más que hayan dicho que aquí básicamente no ingresan tallas pequeñas, pero sí existe. Lo que muchas veces no hay es jibia muy pequeña, pero sí porque como tiene un ciclo pequeño de crecimiento o vive poco tiempo, crece como escalonadamente. Por lo tanto, hay jibia pequeña, por lo tanto, cuando pasa el arrastre, y lo que hay que hacer atención es que no es que la industria tenga artes de arrastre exclusivo para la jibia, como uno esperaría. Es decir, que toma una red de arrastre y la utiliza para capturar jibia cuando va a la jibia y deja en la casa o en puerto la red de arrastre de la merluza. Lo que sucede es que para capturar jibia utilizan la misma red de arrastre que utilizan para la merluza de cola. Exactamente la misma. Modelo Atlántico, número 3, 4 y 5. Estoy equivocado un poco los números. Pero exactamente la misma. Por lo tanto, lo que hace la industria es, en un barco, es que con la misma forma, con la misma red, el mismo arte que capturan merluza de cola o merluza común frente a la provincia de Arauco, van y capturan jibia. Por lo tanto, la selectividad de ese arte en cuanto a estructura de talla es prácticamente nula. Además, a todos los invitaría a salir de manera individual por una puerta. Fácilmente podemos pasar, pero si todos salimos al mismo tiempo, no va a poder salir ninguno. Por lo tanto, la captura o las técnicas de selectividad que tienen los artes incorporados depende de la densidad de captura y depende del tamaño de la especie. Puedo tener una red bien grande, un paño de red, un tamaño de malla grande, pero si la densidad es amplia, ese paño de red en realidad tampoco funciona. Y si entra una mantarraya, por decir de una forma, va a tapar todos los dispositivos de escape. Por lo tanto,
como vemos que la industria acá extrae 100 toneladas, 150 toneladas por marea en 1 o 2 días de pesca, son altas densidades lo que captura, por lo tanto la selectividad es prácticamente nula. Y ahí nosotros cuestionamos un poco unos gráficos que presentaron respecto a la industria que presentó respecto, primero que nada, de que la captura que ellos hacían prácticamente 1:1, la captura de machos y hembras. Y eso va en contra de todo lo que dicen los autores que estudian la jibia desde México hasta Chile. Va en contra. En realidad, bueno, de hecho se planteó también de la comisión, no me acuerdo qué diputado planteó, respecto de posibilidad de invitar a otras instituciones de investigación para tener otro tipo de datos también, para contrarrestar. Por lo tanto, en este caso, la potera es prácticamente inocuo al ambiente, es altamente selectiva, depende del tamaño de las argollas, del anzuelo, la posibilidad de capturar una jibia más grande o un ejemplar más pequeño. De hecho, algunas grandes se sueltan cuando lo están levantando los pescadores artesanales. Por lo tanto, si comparamos estos dos artes de pesca respecto del impacto ambiental, la potera siempre es mejor, es mucho mejor. Respecto a la experiencia internacional, y esto nos llama la atención, porque como dije al principio, obviamente un barco de chinos, coreanos, japoneses, pescando acá no puede no ser factoría, o si no, no les saldría a cuenta la pesca. El calamar es de los cefalópodos lo que más se pesca, eso es lo que tenemos en términos generales. Y dentro de los cefalópodos, estos moluscos con cabeza y pata, lo que más se pesca es la jibia a nivel mundial. La jibia, según la FAO, del 2016. ¿Quiénes pescan jibia? Bueno, es distinto a la perspectiva de colocar en el centro del plano, eso venía pensando ahora acá, colocar quizá el Océano Pacífico, ese ha sido más explicatorio, que si colocamos el centro en plano como era antiguamente el Océano Atlántico. Cambia un poco la perspectiva de forma del planeta. Pero si colocamos en el centro Pacífico que pesca jibia, obviamente los países que están donde habita la jibia, Chile, Perú, México y Ecuador igual están empezando a pescar jibia, Nicaragua de manera menos abundante, y China, Japón y Corea. Son prácticamente los que pescan jibia. Hay otros países que también pescan, pero son ellos principalmente. Según este autor, chinos, tuvimos que buscar literatura china para poder, porque ellos estudian bastante la jibia. El año 2017, esta es la distribución de captura de los países entre el año 2013 y el año 2015 en la captura de jibia en el mundo. Chile ocupa el 3er lugar, por lo tanto, cuando hablamos de que nosotros no tenemos somos pobres pescando, no es así. Pescamos hasta el 20% de la jibia y la disponibilidad de jibia depende bastante del medio ambiente, de la posibilidad de ingreso de corriente. Se pierde la jibia, como pasó ahora hace unos 4 meses que la pesca artesanal no tiene acceso a jibia. Por lo tanto, somos el 3er país después de Perú y China que pesca jibia en el mundo, y eso todos lo sabemos también, hasta un 20%, entre un 15 y un 20% lo que saca a nivel nacional. ¿Qué pasa con Japón? Japón, cuando empezó a pescar jibia, siempre pescó desde el año 68, pescando calamar siempre con potera. Nunca pensó en pescar con red de arrastre, nunca. Pero Japón y Corea empezaron a pescar dentro del mar territorial de Perú. Perú en el año 91 le dio permiso a pescar a ellos, hasta que el año 2011 hicieron unas modificaciones que hizo que se creara una franja de reserva para la pesca artesanal de 80 millas, para proteger la pesca, prácticamente lo que hizo desplazar la actividad industrial, y Japón y Corea perdieron básicamente su captura internacional. Pero siempre lo han hecho a través de sistemas mecanizados de uso de poteras. Japón y Corea son barcos factorías, sí, al igual que los chinos. Perú, por lo tanto, nosotros, si nos comparamos con los que están en nuestra misma franja del litoral, ¿qué pasa con Perú? Como dijimos, en el año 91 se permite que ingrese a pescar Japón, los barcos japoneses y los barcos coreanos dentro de las aguas nacionales, zona económica exclusiva. Sin embargo, ellos plantearon, después de una modificación en el año 2011, estableció una franja de reserva de 80 millas para la pesca artesanal. La pesca artesanal en Perú es hasta 15 metros y 32,6 metros cúbicos de bodega. Hasta 15 metros. Por lo tanto, ¿qué hizo? En la práctica eso hizo que la flota industrial prácticamente no pudiera pescar jibia, y eso, por eso se dice que prácticamente en Perú quien pesca jibia es la pesca artesanal. Pero no es que por ley solamente se permita pescar la pesca artesanal, sino que hubo una restricción normativa de una franja de 80 millas que hizo que en términos prácticos la industria no opere y se dedique a procesar. Y todos lo hacen con línea mano potera. Todos lo hacen así. México. Este caso igual es interesante. ¿Por qué? Porque en México ellos no son necesariamente expertos en la captura de la jibia, sí del calamar, pero también capturan camarón. En el lado norte, en el Golfo de California, tengo entendido que se llama, el lado norte de México, donde está el brazo de México, lo que sucede es que ellos pescan camarón. Cuando el camarón se les pierde, ellos pescan con arrastre de camarón. En todas partes se pesca con arrastre de camarón. Cuando el camarón se pierde y aparece la jibia, ellos dejan la red de arrastre en casa e incorporan sistemas de tota y potera. Hablamos de la pesca artesanal y la pesca industrial.
Por lo tanto, eso que sí, la imposibilidad que se presenta, nosotros creemos que no es tan así. Eso habría que ver el caso mexicano. Lo que nosotros creemos que básicamente hay un temor a la posibilidad de cambiar en el arte de pesca porque la red de arrastre le da buenos resultados en cuanto a la integración vertical y manejan los precios. Por lo tanto, México, ¿qué hace? Aparece la jibia, dejan el arte de arrastre, pescan con potera mecanizada, se va la jibia, aparece el camarón, incorporan el arte de arrastre y pescan con arrastre. Hacen esa especie de intercambio. En conclusión, somos el tercer país que más pesca jibia, pero somos el único país que pesca con arrastre. Hablamos de la jibia. Una cosa que se planteó la industria, me acuerdo que planteó que en muchos países del mundo, creo que en 25 países de la OCDE se utiliza el arrastre. Sí, pero aquí estamos hablando del caso puntual de la jibia. No estamos hablando del arrastre para el camarón y no estamos hablando del arrastre para la melusa. Es el caso puntual de la jibia. Y en el caso puntual de la jibia, Chile es el único país en el mundo que utiliza el arte de pesca de arrastre. En cuanto a los términos de competencia, aquí teníamos unos videos para mostrar, pero no lo encontré en el computador, así que vamos a tener que avanzar. Es un video de unos 12 segundos, donde se mostraba y se evidenciaba cómo pesca la industria y cómo pesca el pescador artesanal. Como ustedes saben, el pescador artesanal pesca de a una, jibia al agua. Saca de una jibia y el arrastre, en realidad, lo que hace en el copo, hace que la captura, después se abre el copo y cae toda la captura sobre la cubierta y se va haciendo una especie de selección. Y se entrega y se almacena. ¿Por qué? Porque en ese contexto, cuando hablamos de calidad o hablamos de valor agregado, ahí empieza también a notar otra diferencia. La captura de la jibia que hace la pesca artesanal tiene una alta calidad. Pensemos que la jibia es un recurso, insisto, que crece muy rápido, por lo tanto se descompone muy rápido. La jibia después de 48 horas ya no está apta incluso para ingresar a las plantas. Y le ha pasado el caso de la pesca artesanal de Lebu y de la provincia de Arauco, que muchas veces en Coronel o en Talcahuano le rechazan las compras porque viene, incluso como pasó hace un tiempo atrás, hace 3 semanas atrás, salió de manera incidental en el enmalle de la reineta. Andaban pescando con enmalle de reineta, apareció jibia, esa jibia con red, la pescaron, se la llevaron a la planta por si la podían vender y la planta la rechazó por la mala calidad. Porque el pescador tampoco se está dando cuenta el daño que en cierta forma hace la red. Y en ese sentido se está prohibiendo el uso de la red para pescar jibia, como nuestra postura dentro de que no queremos la red de la jibia, queremos la tota y la potera como único arte de pesca. Si nos damos cuenta, esta es la distribución de densidad entre la pesca artesanal y el sector industrial de cuánto, bueno, todo está consultado por la transparencia, de cuánto tiempo andan pescando. Como si podemos ver el rojo, prácticamente la pesca artesanal pesca el día. La faena pesquera artesanal es durante el día, a lo más 2 días, a lo más un día, al día siguiente. Son aproximadamente 20 horas de pesca, 18 horas, dependiendo de la hora, salen a 6 de la tarde y vuelven a las 4 de la mañana, porque a veces el desembarque dificulta un poco. No embargo, la industria, su principal tiempo de captura, a lo menos 1 o hasta 2, incluso 3 días, pero principalmente 2 días. De 1 a 2 días andan pescando 80 toneladas. ¿Eso cómo afecta la calidad del producto? ¿Cómo afecta la calidad del producto cuando el mismo Francisco Rego, expresidente de Zona Pesca, dice que los precios de Perú son mucho más altos que los precios de Chile? ¿Por qué? Principalmente porque en Perú se captura la jibia como pesca artesanal, con línea a mano. Y aquí se captura con arrastre el 20%, estamos claros. Pero sin embargo también afecta la calidad y la posibilidad de incorporar valor agregado. Si queremos seguir haciendo lo que hace la industria, es decir, tomar una jibia, congelarla y trozarla y venderla en cajas de 20 kilos a Japón o Corea o a España para que ingrese a Europa, creo que, bueno, la red de arrastre le permite eso. Pero si queremos avanzar en valor agregado, que es lo que todos esperamos, si queremos avanzar en desarrollar tecnología en cuanto a la alimentación, necesariamente tenemos que entender que la jibia que captura la pesca artesanal es mucho más de mejor calidad, y en Perú pasa eso. El precio del kilo de Perú es mucho más alto que el chileno. ¿Por qué? Porque la pescan allá solamente con línea a mano. Es un recurso de mucha mayor calidad, y no lo digo yo, por supuesto, lo dice incluso Zona Pesca. En cuanto al desempleo, esto también nos llama la atención porque las comisiones que hemos visto, prácticamente la industria ha estado, a excepción de pescadores artesanales de la quinta región, en estas últimas comisiones me refiero, hablando, y el desempleo es algo transversal. Si nosotros vemos las exportaciones de jibia entre enero y julio del 2017, el primer semestre del año pasado, nos damos cuenta que empezamos a ver las 23 primeras empresas que más exportaron jibia en Chile, y nos empezamos rápidamente a dar cuenta que la mayoría, o casi todas, son abastecidas exclusivamente por la pesca artesanal. Son 13 barcos los que operaron el año pasado. Hablamos de un par de empresas que incluso se fusionaron. Congelador Pacífico se fusionó, tengo entendido, con Blumar. Se fusionaron. Si empezamos a ver la operación de la industria, cada vez es más concentrada en el recurso jibia. Por lo tanto, cuando hablamos de desempleo, cuando hablamos de que la pesca artesanal no abastece, están equivocados. Principalmente están equivocados. ¿Por qué? Porque
De las 23, 18 o 17 empresas que más exportan jibia en Chile son abastecidas exclusivamente por la pesca artesanal y son pymes. Por lo tanto, la pesca artesanal sí puede abastecer, y eso pasa en Perú, sí puede abastecer las plantas. Coincidimos un poco, perdón, con lo que planteó incluso la industria, que el problema de la pesca artesanal es un problema de tecnificación en la captura, es una faena muy pesada. Bueno, pero hay instrumentos como el Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal, el Fondo de Administración Pesquera, y en el caso nuestro, que todavía no sabemos mucho qué pasa con la zona de rezago, para poder mecanizar la flota pesquera artesanal. Y eso haría que el trabajo sea mucho más liviano. Pero sin embargo, sí podemos abastecer la industria. Eso no hay ningún problema, se hace. Y eso está. Y respecto a la colaboración que se ha planteado bastante entre la 8ª región y la pesca artesanal y la pesca industrial que planteó la industria, al menos en el caso del EBU, esa colaboración no es tan cierta. Lo que hay es una vinculación comercial, donde muchos pescadores artesanales que extraen jibia le venden a la industria porque la industria opera en la 8ª región, eso estamos claros. Por lo tanto, le compran para poder la industria abastecer la demanda de los mercados internacionales donde ellos portan jibia en trozos. Pero en cuanto a colaboración, al menos con la provincia de Arauco, no hablamos de colaboración. Esta fotografía salió el año 2015, el 2 de febrero, donde ese barco Terranova de Alimar operó en el mismo lugar donde estaban operando los pescadores artesanales del EBU. ¿Y qué hicieron los pescadores del EBU? Se juntaron todos los barcos y los expulsaron de la zona de pesca. Por lo que le decían antes, una faena de arrastre de la jibia de la industria, hablamos de 150 toneladas. Cada bote saca 5 toneladas máximo, o promedio. Por lo tanto, cuando hablamos de colaboración, nosotros desmentimos un poco eso. Y claramente aquí lo estamos emitiendo, vamos a desmentir. La colaboración en cuanto a la industria, al menos con la provincia de Arauco, solamente es una vinculación comercial. Lebu rechazó el bote que quería entregar Landes, que lo tomó la San Vicente. Primero que nada, porque ese bote lo que hace es fomentar la pesca ilegal. Porque una embarcación, como nosotros sabemos, puede estar inscrita en Capitanía de Puerto, sin embargo no tiene el permiso y la autorización para poder pescar. Si Lebu aceptaba ese bote, lo que único que estaba haciendo pesca ilegal. Por lo tanto, se rechazó. Insisto, hay una vinculación comercial, pero no de colaboración. Ellos pescan frente a Lebu. 10 millas, 8 millas pescan frente a Lebu, el mismo donde pescan los pescadores artesanales. Por lo tanto, no hay que confundir entre vinculación comercial con colaboración. En conclusión, nosotros creemos que Chile debe ajustarse a los procedimientos de captura que se hacen en todo el mundo. Creo que tengo la certeza, estoy seguro de que si Chile construye un barco factoría y va a pescar fuera de las 200 millas, los chinos no lo van a dejar pescar con arrastre, porque ellos pescan con potera. Pero no se quieren enfrentar, por supuesto, a los chinos. Entonces, por lo tanto, nosotros creemos que debemos adaptarlo a lo que sucede a nivel mundial en el caso de la captura de la jibia. En todo el mundo se pesca con potera y no con arrastre de media agua, incluso de fondo. No se pesca, salvo en Chile. Por lo tanto, nosotros tenemos que avanzar básicamente en conductas de pesca responsables y ajustarnos a los procedimientos extractivos en pos de la mejora de la calidad del recurso, de la estructura de talla de los ejemplares y básicamente de la posibilidad que tenemos nosotros, entendiendo que la jibia es un recurso altamente con una proyección gigantesca del futuro como alimento, para Asia por lo menos. Y tenemos que entregar al menos un alimento de calidad a partir de la línea de mano. Eso es básicamente lo que nosotros queríamos presentar. Muchas gracias. Presidente, ¿algo más que agregar? No, solamente que se considere la posibilidad de continuar con el proyecto. O sea, nosotros vemos con dolor, por decirlo de alguna forma, que la Comisión de Pesca en la sesión anterior, cuando se tocó el tema de esta moción, tenga la intención de declararlo inadmisible. O sea, queremos solicitar formalmente, con mucho respeto, que se continúe trabajando en el proyecto, porque hablamos de el único recurso que nos está quedando como pesca en Chile, ni siquiera solo para el artesanal, en términos generales el único recurso sano que nos está quedando. Deberíamos ser responsables y cuidarlo. Es un llamado que le hago a ustedes como parlamentarios, que por favor avancemos en el proyecto. Sí, ¿se ofrece la palabra? Colega. Bueno, yo agradezco la exposición, la verdad, y creo que por lo menos a mí me aclara algunos puntos que en otras exposiciones habíamos estado justamente en la polémica, ¿ya? Respecto a las características de los artes de pesca y los impactos. Pero tenía dos cosas que me gustaría si pueden clarificarme un poco más, ¿ya? Lo primero, en relación al tema de los barcos factoría o la llamada flota china, ¿ya?
porque he escuchado la versión también de que esta flota podría tener alguna incidencia en que el recurso hoy día, digamos así como ustedes comentaron, haya desaparecido tal vez un poco más temprano de lo habitual, ¿ya? Sobre esto se han tejido distintas teorías o hipótesis, pero me gustaría abordar ese tema, porque uno de los argumentos que se ha dado acá cuando discutimos el tema de la jibia es que cualquier limitación que nosotros pusiéramos al volumen de extracción, es decir, si limitamos la parte industrial, disminuye el volumen porque la pesca artesanal no tiene la misma capacidad de captura, eso impactaría negativamente al momento que Chile vaya a pelear a algunos organismos internacionales las cuotas de captura, y que eso sería favorecido porque esos volúmenes los obtendrían los chinos con su flota, y por lo tanto tendríamos en esta distribución mundial que se hace una cuota menor. Me gustaría, ¿cómo ven ustedes ese tema? Que yo entiendo que es uno de los puntos complejos, porque esto ya la pesca hoy día ya no solo se distribuye nacionalmente, sino que también tiene un ordenamiento mundial que es algo que algunos desconocíamos. Y lo segundo, que me gustaría que me pudieran explicar más técnicamente, ¿cómo ven ustedes en el caso de sus embarcaciones, que por lo que entendí serían menores de 12 metros, mecanizarse? ¿Cómo se podrían mecanizar? ¿Cuál sería el procedimiento? Si hay experiencias, ¿cuántos son los costos? Porque ese es un tema súper relevante que efectivamente, si uno proyecta que la actividad de la jibia continúe consolidándose, el principal argumento que tiene la industria es que no habría una capacidad de abastecer, y ahí el tema de mecanizar versus una labor que echa a mano, que es importante, pero que a veces no tiene la capacidad de abastecer por los ritmos, es un punto relevante. Entonces, ¿cómo ven ustedes eso? Nosotros, me acuerdo que alguna vez vimos un video de una lancha que tenían allá en la 8ª región que hacía un proceso con poteras mecanizadas, pero yo no sé bien los volúmenes, el metraje, si eso corresponde a la realidad de ustedes, digamos, como botes menores de 12 metros. Eso presente. Colega Pacheco. Solo, bueno, saludar a los invitados, consultar lo siguiente. Se enviaron varios oficios la semana pasada y aquí teníamos solicitando al Ejecutivo por escrito y además le habíamos solicitado que pudieran estar presentes el día de hoy en relación también a este proyecto y otro que estábamos viendo. No hubo respuesta, no hay nada en relación a ese tema. En la lectura de la cuenta, colega, se dio cuenta de lo que ha llegado y no ha llegado y no está. No está. Disculpe que yo llegué O sea, no más desconozco tarde. si en este momento, o sea, hace un rato. No, pero no ha en la llegado. lectura de la cuenta no estaba. Es una consulta. Y lo otro, como hay varias medidas administrativas que tienen que ver con este proyecto, que fue lo que se habló la semana pasada, que ellos hacen alusión, porque la única región que tiene flota industrial donde capturan jibia con arrastre es la 8ª región, la región del Biobío. Entonces ahí es donde tenemos un punto que la vez pasada algunos pescadores de la Quinta se planteó de parte nuestra de que viniera el Ejecutivo a explicar para poder, entre comillas, por lo menos obligarle un poco a la industria a que hiciera el cambio que tiene que ver con el decreto 1700, me acuerdo que donde le da cierta navegabilidad en las áreas y qué tipo de embarcación, porque la única forma también de que ellos se van a hacer este tipo de captura son medidas administrativas, pueden hacer el cambio entonces del arte de pesca en su embarcación y tienen que invertir. Lo que yo recuerdo, esto ya lleva un par de semanas, y además esta comisión decidió no votarlo rápidamente, yo no estaba en ese minuto incluso, solamente para que pudieran venir las distintas agrupaciones como ustedes y como los que de la Quinta que estuvieron el otro día, para poder entonces escucharlo y saber su opinión. Ahora, yo insistiría, presidente, con el Ejecutivo. Ya no nos queda nada en esto, queda la otra sesión, ¿no? La próxima semana, en que puedan venir o dar la respuesta por escrito, pero además venir. Porque la semana pasada estaba la idea de que esto es un tema administrativo, donde tienen que tomar las decisiones en el tema de arte de pesca y otras medidas, entonces con algunos decretos que ellos tienen o reglamentos también, para poder clarificarle, porque a veces queda la sensación que son los diputados los que quieren cerrar esta discusión. Eso. Sí, dos temas. Uno primero, de que esa afirmación de que esta es la última semana, yo quiero hacer presente que como bancada la Democracia Cristiana ofició formalmente a la Cámara que no compartimos el criterio de no sesionar la primera semana de marzo. Y entiendo que es un tema que está abierto, porque no tiene ningún sentido si nosotros somos... Perdón, es solo para aclarar ese tema general, ¿ya? Lo segundo es
para que no haya una mala interpretación de parte de nuestros invitados. Lo que nosotros acordamos es que, analizando el tema, es que esto no es una medida de ley, que esto es una medida de administración pesquera, y que para que se resuelva rápidamente por la autoridad, lo puede resolver mañana si quiere. Y no tiene que pasar ninguna ley. Entonces, el foco hoy día se puso acá porque hay un proyecto presentado, pero cuando lo analizamos nos dimos cuenta que esto es una medida de administración pesquera. Y la ley lo dice. Entonces, esto puede ser resuelto mañana, sin que siquiera se discuta en esta comisión, se apruebe o se rechace, que no vaya a la sala, que no vaya a la Comisión de Pesca, al Senado, de Hacienda y no sé cuántas más, y se puede resolver mañana. Entonces, nuestro ánimo no es no resolver, es que se resuelva lo más rápido posible y donde debe. O sea, que la autoridad política que administra la pesca asuma su responsabilidad. ¿Ah? Eso para que no quede el criterio que queremos... ¿ya? Perdón, es que antes de desgraciadamente la colega Pacheco lo señaló, tenía que estar en otra comisión, nosotros acordamos al inicio de la sesión de reiterar el oficio a la Cámara, al Ministerio, diciendo que resuelvan esto en forma administrativa. ¿Ya? Que no tiene por qué seguir discutiéndose con un proyecto de ley cuando ellos tienen en su mano resolverlo. No requieren de una ley para resolverlo. Nosotros compartimos su posición. ¿Ya? Ahora, sobre la flota pesquera china, yo le acabo de mostrar las fotos, yo las tomé en Pascua, en Punta Arenas, 24 barcos chinos pescando. Entonces, puede ser que frente a las costas nuestras haya desaparecido, pero en las aguas internacionales más allá de las 200 millas, la jibia ha estado permanentemente. Y son factorías, no todos. ¿Ah? Lo que están haciendo ellos es que vienen los barcos con potera, mecanizados obviamente, y un barco muy grande, frigorífico, se lleva toda la carga. ¿Ya? Y el barco está ahí permanentemente todos los días del año, y lo que hacen es tripulación y vitualla. Si gustan ver las fotos, ahí están. ¿Eh? O sea, no es el modelo de factoría tradicional que procesa su pesca, no, procesa los 20 barcos. Claro, esa es como una también alternativa que hay en la operación de largo alcance, al menos por la flota industrial. Respecto de que la pesca artesanal no es capaz de cumplir su cuota, efectivamente los registros que tiene el Servicio Nacional de Pesca indican que el año pasado fue cuando estuvo más cerca, que llegó a un 91% de la cuota que tenía asignada para capturar. Sin embargo, sería interesante, como no era el propósito de esta comisión, discutir el tema de la captura. Nosotros sí revisamos los datos del 2017, porque la solicitud que hicimos la hicimos en diciembre del 2017. Y, por ejemplo, el caso de Lebu tradicionalmente pescaba 10.000 toneladas de jibia. Eso pesca Lebu, 10.000, 15.000 toneladas de jibia. Sin embargo, como el año 2017 no se fue a pescar reineta al sur, producto de que está la posibilidad de pescar reineta al sur por la regionalización de un pez migratorio, la captura, hasta antes que se perdiera la jibia, estamos hablando de agosto, era de 30.000 toneladas. Doble. 3 veces más. Por lo tanto, a mí no me cabe ninguna duda, pero absolutamente ninguna duda, de que la pesca artesanal, si incorporamos, porque actualmente la pesca artesanal captura la cuarta, la quinta y la octava, y la jibia está hasta Punta Arenas. Si la pesca artesanal empieza a pescar en otros litorales y se ve según el precio, empieza a tener una tentación según el precio, la cuota artesanal se va a completar el próximo año. Se completa fácilmente, por lo tanto eso ya no dejaría de ser un argumento. En realidad ni siquiera argumento ya, porque el próximo año, insisto, yo creo que estando la jibia en condiciones, la pesca artesanal lo más probable es que va a pescar toda su cuota. Capaz que quede incluso la pesca antes de la fecha. Respecto de la ORP, que se ha conversado bastante, efectivamente los recursos que están en esta zona de distribución, siempre es más eficiente la posibilidad de manejarlo de manera multinacional. Sin embargo, la calidad de información es un factor relevante. No se sabe realmente cuánto están pescando las factorías fuera. La calidad de estadística que tienen los países es distinta, por lo tanto es muy complejo hacer un manejo que, digamos, en el corto plazo. Yo digo, de aquí a 2 años se va a manejar como la ORP la jibia. Yo creo que va a pasar a faltar un poco más de tiempo. Si bien la jibia es un recurso que es altamente tentativo ahora como alimento para la población gigantesca de parte de Asia, ¿cierto? China, etcétera, de India, creo que falta un poco para que empiece a manejar. Quizás se está empezando a discutir, pero creo que falta un poco para que se empiece a manejar como ese recurso. Ahora, lo otro que yo creo, vuelvo a insistir, Chile tiene ya unas 200.000. A partir de este año yo creo que sí vamos a empezar a completar la cuota. En eso no hay ninguna dificultad. La pesca artesanal sí tiene la capacidad. Lo que sí hay que hacer respecto a la mecanización es para alivianar el trabajo del pescador artesanal.
que es otra variable. La capacidad de captura está, pero hay que aliviar el trabajo del pescador artesanal. Y eso se hace a partir de ¿cómo se llama? De viradores, sí, que se instalan. Algunos han dado resultados, otros no, pero también pasa por procesos de costumbre, que implica que ese cambio tecnológico que se ha absorbido por la pesca artesanal quizás demora mucho más tiempo respecto de otros. Que en una industria que es más rápido los cambios tecnológicos. Bien, no sé si hay otra consulta. Sí, por favor. En función a lo que usted nos decía, que no era la intención de ustedes como comisión o que usted como parlamentario, le entiendo, que no es la intención de ustedes porque pasa por más por un tema del Ejecutivo La decisión. ¿Sí? Mi consulta es, y disculpen la ignorancia, pero dejo de ser ignorante cuando pregunto. El Ejecutivo, desde que ustedes le ofician o le piden que se pronuncie en cualquier sentido, ¿tiene una obligación de hacerlo o no la tiene? ¿Para dónde va? Porque nosotros también expusimos a un par de comisiones atrás por el tema de la reineta, ¿no? Y claramente ustedes como comisión vieron que no tenían nada que hacer y era un tema que tenía que zanjarlo el Ejecutivo. Y también se le envió solicitud de que ellos vinieran y expusieran a través de un escrito por qué no era posible decretar la reineta como altamente migratoria. ¿Ya? Lo estoy haciendo solamente para contextualizar. Sé que Te voy a interrumpir. Que de que la reineta es migratoria no hay ninguna duda. No, Ojo. no, pero me refiero al decreto, la operación o la medida de administración que se solicita. Es solo para contextualizar. Si ahora seguimos en lo mismo, o sea, no me da mucha confianza el tema, porque si en estos 4 años no fue capaz el Ejecutivo de ejecutar acciones que estaban claramente demostradas por diferentes posiciones, no ha sido capaz de solucionarla, o sea, menos creo que lo hará ahora en unos meses, 2 meses, ¿cuánto le queda? Es por lo mismo que es que les solicitaba continuar al menos con el proyecto de ley para tener algún ápice de... El Ejecutivo de sueño, señaló de en esta misma sala que ellos, habiendo revisado el proyecto, se habían dado cuenta que es una medida de administración pesquera. Entonces nosotros podemos despacharlo a esta comisión y vamos a llegar allá y no van a decir, ¿sabe qué más? Entonces yo creo que nosotros por eso estamos oficiando, diciéndole, mire, hágalo, ejerza su acción, no tenemos cómo obligar al Ejecutivo, ¿ya? Ustedes pueden irse a los tribunales y decir, ¿sabe qué más? Aquí abandone funciones, porque sobre una materia que tienen competencia no se están pronunciando. Sí, la verdad, presidente, que claro, como esto tiene historia, y en el caso de la región de Coquimbo, me tocó conocer parte de esta historia. Yo comparto plenamente la visión que está dando acá el dirigente de la pesca artesanal. O sea, este conflicto no nace con el gobierno actual. Este conflicto ya se dio cuando estuvo el primer gobierno de Sebastián Piñera y Longuera era ministro de Economía. Y ahí se tomaron decisiones y vimos que la autoridad de ese minuto no estuvo disponible a limitar la pesca arrastre en el caso de la jibia. Por lo tanto, hay un presente concreto. Y posteriormente, con el nuevo gobierno ya asumido, estalla el conflicto el año 2014, si no me falla la memoria, que hubo un conflicto también, y pasaron 3 años y unos cuantos meses y la decisión administrativa tampoco la tomó el gobierno actual. Por lo tanto, yo tengo en lo personal la plena convicción que este gobierno de aquí al 11 de marzo no va a tomar esta medida administrativa que se plantea y tampoco lo va a tomar el nuevo gobierno. Disculpe que se los diga así, no está en su programa. Entonces, cuando una decisión no la toma el gobierno de turno, el proyecto de ley fue declarado admisible por la Cámara de Diputados en la Secretaría Técnica, por lo tanto nosotros tenemos facultad para legislar. Eso no está en cuestión. Por supuesto que es pertinente si consideramos que es justo, que es correcto que nosotros actuemos. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que lo que dice la diputada Climera Pacheco, lo que ha dicho usted, presidente, en el sentido de recibir las audiencias, correcto, bienvenido sea. Han habido distintas posturas que yo creo que han sido, en mi opinión, enriquecedoras. Pero la convicción que yo tengo como autor del proyecto es que en esta materia es responsable el Parlamento legislar. Y no van a haber avances en relación a la jibia si nosotros no adoptamos medidas y le traspasamos la responsabilidad al Ejecutivo. Por lo tanto, lo que yo espero, y comparto con usted que la primera semana de marzo es semana legislativa, entiendo que los comités van a resolver que trabajemos a pesar de un tema de espacio físico. Por eso digo, entiendo que van para allá la propuesta que se hizo, que se tomó hoy día en la mañana, perfectamente. Si no alcanzamos a votarlo la última semana de enero, podemos votarla la primera de marzo, pero yo en lo personal creo que
darle esta responsabilidad al Ejecutivo cuando sabemos que no tiene la voluntad política y no la ha tenido, yo preferiría que asumiéramos nosotros nuestra cuota de responsabilidad desde el Parlamento y legisláramos el proyecto. Eso, presidente. Muy bien, se ofrece la palabra. Colega Ulloa. Presidente, primero por supuesto que es un tema que da para pensar mucho. Primero porque la ley es muy clara. La ley de pesca es muy clara cuando señala que las artes de pesca deberán ser fijadas por la autoridad. Eso es muy claro, o sea, no, es nítido. Porque siguiendo la opción de establecer por ley un arte de pesca para esta especie, ¿qué razón habría para no establecer por ley arte de pesca para todas las demás especies? Primera cosa. Segundo, todos tenemos claro que estamos frente a una materia que es muy dinámica y por eso tanto cambio. Es extraordinariamente dinámica. Lo que está claro, presidente, es que la ORP está tomando los antecedentes desde ya. Por favor, para los que hemos participado en lo que fue la creación de la ORP, nos damos perfectamente cuenta de lo que buscan. Nos costó un triunfo, presidente, como país, que la ORP saliera, pero en el entendido que iban a haber países no ribereños, como el caso de China, que claramente iba a tener un interés que el que usted ha visto y ha mostrado en sus propias fotografías que tomó. Entonces, hoy día, objetivamente, la distancia entre el nivel de captura que hay de los chinos, en segundo lugar del Perú, respecto de Chile, es demasiado grande. Y yo creo que nosotros tenemos que ser lo suficientemente, creo yo, hábiles para darnos cuenta de que el establecimiento, porque se hace por historia, querámoslo o no, el establecimiento de las cuotas se hace por historia. Y eso es lo que está haciendo la ORP. Entonces, si nosotros no calculamos bien eso, podemos tener una dificultad mayor. Yo por lo menos solo coloco estos dos temas como temas que debiéramos revisarlos bien, porque sin ninguna duda que esta disposición que efectivamente viene desde hace varios años, ¿no? Esto no nace con Piñera tampoco, viene de antes. Y fundamentalmente por una razón, porque efectivamente el mundo artesanal es el que comienza a trabajar la jibia para alimentos. Ellos son, así es la verdad. Ellos parten trabajando esto. Y por lo tanto, lo que va a ocurrir fue el establecimiento de una cuota. Y la cuota finalmente que estableció como medida administrativa, de acuerdo a la ley de aquel momento, era un 80% para el mundo artesanal y un 20% para el mundo industrial. Entonces, yo creo que cualquier otra discusión como la que estamos teniendo ahora, incluso va a llegar a cuestionar si la autoridad puede establecer o no las cuotas. Y la verdad es que hoy día las cuotas, de acuerdo a la ley, las establecen los comités científicos. Entonces, yo siento que ahí tenemos un problema y claramente yo soy partidario que la autoridad aplique lo que tiene que aplicar, que son sus atribuciones, su potestad reglamentaria. Si no lo he hecho hasta ahora, ¿por qué no hace? Tenemos que obligarlo entonces. Tenemos que obligarlo y la forma de obligarlo es vía Contraloría. En fin, yo creo que estas cosas hay que hacerlas porque vamos a llegar en un momento determinado entonces a que va a haber que hacer todo por ley. Yo encuentro que las leyes tienen un sentido, son normas generales. Lo que no podemos hacer son normas específicas. Entonces, lo que ocurre, presidente, lo que ocurre es que cuando nosotros estamos entregando la administración, ¿no es cierto?, del arte de pesca a la administración del Estado correspondiente, vamos a empezar a saltarnos esto porque se nos va a ocurrir un determinado especie o se nos van a ocurrir otras. Yo creo que ahí es donde tenemos el problema. Y eso es lo que va a haber que mirar con mucho cuidado porque si no, esto se nos va a transformar en un problema mucho mayor todavía. Colega Pacheco, y le hago presente que esta sesión dura hasta las 16:15. Mira, muy breve, presidente, muchas gracias. Solo decir que primero, en la ley de pesca, que si bien estuvimos algunos de los que estamos acá presentes en la discusión, en esta comisión, dice claramente ahí, en cuanto a la distribución de los distintos recursos, que el fraccionamiento, y ese fraccionamiento tiene que ser revisado a fines de este año.
Y esa es una decisión que se acordó entre los artesanales y el Ejecutivo en su minuto. Por lo tanto, la jibia no está considerada dentro del fraccionamiento. Por lo tanto, está fuera de la ley. Primera cosa. Segundo, lo que hace la aplicación el Ejecutivo es que se asemeja a un recurso de plena explotación. Esa es la palabra que usa, o se asimila, sinónimo al final, a un recurso de plena explotación. Y en ese sentido, uno de los oficios que solicitamos es que tomara la decisión. Sé que lo que ha pasado es que los distintos gobiernos, la autoridad pesquera, nos ha puesto los pantalones para tomar decisiones en estos temas. Y eso es la verdad. Yo se lo dije la otra vez aquí mismo en esta comisión, al propio subsecretario y a todos, y para atrás de los otros gobiernos también. No me hago ningún problema en recordarlo, es cosa que revisen cómo se discutió la ley nomás. Pero al no asumir esa responsabilidad, yo creo y sugiero de que sería bueno para nosotros, para no restarnos a nuestra rol como legislador, y que efectivamente votemos este proyecto, que será la próxima semana o será la subsiguiente, o se vota en general y se abrirá un espacio para indicaciones que se dejarán presentadas la primera semana de marzo. Pero yo creo que más allá que es una decisión administrativa y como no lo han hecho y no lo van a hacer, yo creo que sería bueno que lo votáramos en general para seguir el avance, y será la nueva Comisión de Pesca en el próximo periodo que tendrá que entonces de tomar las decisiones. A lo mejor el Ejecutivo toma decisiones o seguirá este proyecto, porque lo que esto se incorpora, y en este cambio, es que es un cambio de la ley de pesca, que fue el compromiso de la presidenta de hacer modificaciones a la ley. No, presidente, que yo creo que aquí, con toda franqueza que lo soy el diputado, él se está tomando atribuciones que no tiene y que no le competen. Él no es quien declara admisible un proyecto de ley que elaboran los parlamentarios. Quien lo declara admisible es la Secretaría de la Cámara, donde uno lo entrega. A mí me tocó entregar un proyecto de ley que era la anulación de la ley de pesca, y la Secretaría de la Cámara declaró inadmisible. Y ante esa situación, nosotros producimos la votación en la sala, y hubo toda una polémica y un mecanismo en el cual está ahí dando vuelta. Entonces, cuando uno presenta está bien, pero es que cuando uno presenta un proyecto de ley y la Secretaría de la Cámara lo declara admisible, sin ningún tipo de observaciones, es competencia del Congreso legislar. Otra cosa es si ustedes, los que están en esta sala, consideramos que es pertinente, que es adecuado, que hay otro mecanismo más rápido, pero acá no se puede cuestionar la facultad que tenemos nosotros como diputados, habiendo hecho ejercicio de nuestras atribuciones de presentar un proyecto de ley que fue declarado admisible. Y yo, en ese sentido, quiero insistir en que lo más transparente es que, digamos francamente las posturas, porque el Ejecutivo en esto no va a actuar. Y ir a la Contraloría no tiene ningún impacto, porque el no aplicar el no tomar una decisión administrativa no es falta. El Ejecutivo puede, el Ejecutivo tiene libertad para tomar una u otra medida, no está obligado en esta materia a tomar una. Y lo curioso es que si fuera así, ¿por qué no hizo antes? O sea, cuando hemos que votar se dice, no, entonces vayamos a pedirle al Ejecutivo que actúe, pero en los 3 años y medio nunca se hizo. Entonces, a mí me parece que es una forma de dilatar y no querer votar el proyecto de ley. Lo digo así, con esa franqueza. Bien. Se está cumpliendo. Presidente, yo hice una propuesta que lo votemos la próxima semana en general. Presidente, pero yo hice una pero colega, por favor, yo hice una propuesta de que lo colega, por favor, colega. Yo quiero hacer uso de mi yo hice una propuesta de votarlo la próxima semana. Si me dejan mis colegas. Yo lamento mucho que parte de los colegas han llegado tarde a la sesión, porque se tomó una decisión a los 10 minutos de inicio, donde acordamos que este proyecto vamos a oficiar al Ejecutivo lo que vamos a oficiar y que no lo íbamos a votar. Ya lo acordamos, ¿ya? Entonces, está vencido el plazo de la sesión, me están obligando a hablar fuera de plazo, porque yo no tengo ningún problema, si ya no lo puedo prorrogar después de vencida, pues. ¿Sí? Respetemos nuestras propias normas. Yo quiero señalar lo siguiente, no tengo ningún problema, pues si no lo puedo prorrogar después que termine el plazo, no tengo ningún problema que la próxima sesión lo abordemos de nuevo. Perfecto. Pero ahora nos dejaron el tiempo, se los advertí que el tiempo se estaba acabando para que alguien dijera, mire, solicito votación, nadie lo dijo, no lo voy a hacer yo cuando sé que se votó. Dentro de mi tiempo, era las 4, disculpe, presidente, yo lo hice dentro.